Hay crímenes que hielan la sangre, no solo por su brutalidad, sino por el misterio que los envuelve. Una tarde cualquiera, un sendero habitual, dos adolescentes que solo querían disfrutar de la naturaleza, pero en el bosque de Delphi, Indiana, algo más acechaba entre los árboles. Alguien. Una sombra que aún hoy sigue sin rostro, pero con un apodo que se ha hecho mundialmente conocido: Bridge Guy. Hoy, en Archivo Oculto, desenredamos los nudos de uno de los casos más perturbadores y desconcertantes de la historia reciente. Dos vidas truncadas, una grabación estremecedora y una pregunta que no deja dormir a un pueblo entero. ¿Quién mató a Abby y Libby? Buenas noches. Bienvenido a Archivo Oculto, el canal donde lo prohibido se revela. Aquí no hay ficción, solo crímenes reales, misterios que aún respiran en la oscuridad. Estás a punto de adentrarte en un expediente que el mundo intentó olvidar. 13 de febrero de 2017. Delphi, Indiana. Una localidad tranquila, apenas 3.000 habitantes. Casas con porches, caminos de grava, aire frío y ese silencio rural que a veces parece eterno. Esa tarde, dos adolescentes, Abigail Williams, de 13 años, y Liberty German, de 14, deciden aprovechar el día libre del colegio. Tienen una idea sencilla: explorar el sendero de Monon High Bridge Trail, una zona boscosa con vistas preciosas y un viejo puente ferroviario abandonado que se ha vuelto punto de encuentro para paseos y fotografías. Son las 1:30 de la tarde cuando el padre de Liberty las deja cerca del comienzo del sendero. Las chicas van contentas, llevan sus móviles, planean sacar algunas fotos, reír, disfrutar la tarde. A las 2:07 p.m., Liberty publica una foto en Snapchat. Abby está de pie sobre el puente de madera, una estructura antigua, sin barandillas, suspendida a gran altura. Una imagen tranquila, aparentemente. Pero después de eso, todo se desvanece. Cuando a las 5:30 p.m. llega la hora de recogerlas, no aparecen. No contestan el móvil, no hay rastro, no hay explicación. Sus familias comienzan a buscarlas, primero con calma, luego con ansiedad y pronto con una desesperación creciente. Se hace de noche y la temperatura baja. El miedo se instala. El mismo sendero donde paseaban se convierte en escenario de una búsqueda a contrarreloj. El departamento del sheriff organiza una batida por toda la zona. Caminos, senderos, zonas escarpadas. Pero no encuentran nada. Esa noche, 14 de febrero de 2017, es San Valentín. Pero en Delphi no hay flores ni corazones. Solo silencio, incertidumbre y un frío que cala hasta los huesos.
La búsqueda continúa desde temprano. Decenas de voluntarios recorren el área cercana al puente. Se mueven en fila entre arbustos y raíces. Algunos llevan perros, otros mapas. Todos con una misma pregunta: ¿dónde están Abby y Libby? Pasadas las 12 del mediodía, un grupo de búsqueda accede a una zona boscosa junto a un arroyo llamado Deer Creek, a menos de 1 kilómetro del viejo puente. Y entonces se detienen. Lo han encontrado. Los cuerpos de Abigail Williams y Liberty German yacen sin vida, ocultos entre la maleza y el barro. La escena no es normal, no es accidental. No hay forma elegante de decirlo. Es un doble homicidio. Pero hay algo más. Los investigadores, al llegar, descubren detalles extraños, fuera de lo común. La escena parece teatralizada, como si el responsable hubiese querido dejar un mensaje. Los cuerpos no están simplemente abandonados, están colocados. Y eso, en criminología, tiene un significado inquietante. El asesino quería ser encontrado. Los detalles específicos nunca fueron revelados por completo por la policía. Pero con el tiempo, algunas filtraciones empiezan a salir a la luz. Posible uso de objetos rituales. Posicionamiento deliberado. Marcas o elementos simbólicos. Nada confirmado oficialmente. Pero el rumor ya está suelto, y en Delphi empieza a hablarse de algo más que un crimen. Empieza a hablarse de un monstruo. Y en medio de todo esto, un descubrimiento lo cambia todo. Cuando los agentes revisan el móvil de Liberty German, encuentran algo increíble. Un vídeo grabado por la propia Libby minutos antes de su desaparición. En él se ve a un hombre caminando hacia ella sobre el puente. Su silueta es robusta, su gorra cubre parte de su rostro. Lleva un abrigo, las manos en los bolsillos, y una voz firme y fría dice: "Down the hill", bajad la colina. Es todo. Un clip de apenas segundos, pero suficiente para estremecer a un país entero. El Preach Guy, como pronto se le llamará en Internet, se convierte en el rostro del miedo. La comunidad entra en shock. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo pudo hacer esto a plena luz del día? ¿Y por qué ellas? Empieza una de las investigaciones más complejas y frustrantes de los últimos años. Horas después del hallazgo, el lugar del crimen es acordonado con extremo cuidado. Las autoridades saben que cualquier error podría costar la resolución del caso. Pero hay un problema desde el principio. El terreno es irregular, húmedo, boscoso, y ha sido pisado por voluntarios durante horas. La escena está contaminada. A pesar de ello, se recopilan pruebas, fibras, tierra, restos orgánicos, huellas. Se recaban testimonios, se cotejan horarios.
Pero hay algo que los investigadores tienen claro desde el principio. Este crimen no fue aleatorio, fue planeado. La publicación del vídeo grabado por Libby provoca una reacción sin precedentes. El FBI, la Policía Estatal de Indiana y el sheriff del condado de Carroll unen fuerzas en una investigación conjunta. Los medios se agolpan en Delphi. Las conferencias de prensa se vuelven eventos masivos. Pero tras cada micrófono hay algo que pesa más que las palabras: el silencio. Los investigadores no comparten casi nada, ni la causa exacta del fallecimiento, ni el estado en que fueron encontradas las chicas, ni detalles forenses que suelen formar parte de la narrativa habitual en otros casos. Y eso alimenta la especulación. El misterio crece. ¿Por qué tanto secreto? En paralelo, los agentes inician una operación masiva. Analizan más de 30.000 pistas. Interrogan a cientos de personas. Reciben más de 50.000 llamadas tras publicar la voz del sospechoso. Incluso crean una página exclusiva de búsqueda y recompensas. Pero los años pasan y no hay arrestos. Los retratos robot se modifican con el tiempo, algo inusual. El primer boceto muestra a un hombre de unos 45 años. Años después, publican uno totalmente diferente, más joven, entre 18 y 30 años. Creemos que este individuo se ha mezclado con la comunidad, que puede estar viéndonos, incluso ahora. La frase estremece a la prensa. El asesino está en Delphi, acude a los eventos, finge simpatía. Los investigadores reciben ayuda tecnológica. Se utilizan drones, geolocalización, triangulación de llamadas, análisis de ADN. Pero nada parece encajar. Una pista, una sola prueba contundente, es lo único que falta. Pero el rompecabezas no cierra. ¿Y si Bridge Guy no actuó solo? ¿Y si las chicas lo conocían? ¿Y si la comunidad guarda un secreto más grande de lo que aparenta? Y mientras tanto, la familia espera, el pueblo calla y el mundo mira. Con el paso del tiempo, las autoridades guardan silencio. Pero el mundo no. Los foros de Internet, las comunidades de Reddit y YouTube empiezan a lanzar hipótesis, algunas con fundamentos, otras puras conspiraciones. ¿Quién es Bridge Guy? Una figura captada por la cámara de una adolescente en sus últimos minutos de vida. Un hombre de complexión media, gorra de visera, manos en los bolsillos, caminando con calma hacia sus víctimas. La voz, aunque distorsionada, dice con firmeza: "Down the hill". Ese fragmento de apenas 3 segundos ha sido analizado por expertos en fonética, inteligencia artificial y criminalística. Pero no ha sido suficiente. La primera teoría apunta a un hombre de Delphi que ya tenía antecedentes por violencia. Vivía cerca de la zona del crimen. Fue interrogado
pero no se encontraron pruebas sólidas. El caso se estanca. Luego aparece otro nombre, un exoficial de policía con comportamiento errático, obsesionado con el caso, pero tampoco encaja. Después, un trabajador de una planta empacadora, captado en redes, hablando de crímenes violentos. Otra vez, sin pruebas definitivas. Y así, una tras otra. Las teorías llueven. ¿Fue alguien que conocía a las chicas? ¿Un cazador habitual de la zona? ¿Un camionero de paso? ¿Un ritual? ¿Una venganza? ¿Un asesino serial que viaja por el país? Y mientras la lista de sospechosos crece, la confianza en las autoridades comienza a tambalearse. Los padres de Libby y Abby exigen respuestas. El pueblo de Delphi se divide entre la empatía y el miedo. La sensación de que el asesino sigue allí, entre ellos, los deja sin aliento. Una teoría impactante sugiere que Bridge Guy no actuó solo, que hubo un segundo hombre, que las chicas grabaron más de lo que se ha revelado. Pero el resto del audio nunca fue publicado. ¿Qué oculta ese fragmento? ¿Hay nombres? ¿Una conversación? ¿Un disparo? Lo cierto es que pese a los cientos de entrevistas y los análisis tecnológicos más avanzados, la figura de Bridge Guy sigue siendo un fantasma. Uno que no corre, no grita, no se oculta, solo camina hacia la oscuridad. Octubre de 2022. 5 años después de los asesinatos, cuando el caso parecía más frío que nunca, un nombre surge de la nada. Richard Matthew Allen, farmacéutico, casado, padre de familia, vivía en Delphi, no en un estado vecino, no en otra ciudad. A solo 2 minutos del parque Monon High Bridge. El pueblo queda en shock. Allen no era un desconocido. Había trabajado durante años en la única farmacia local. Muchos lo conocían. Algunos incluso lo saludaban a diario. Era uno de los suyos. Pero la historia se oscurece. Según documentos judiciales, Richard Allen había sido interrogado en 2017, poco después del crimen. En aquel entonces, él reconoció haber estado ese día en el parque, incluso se ofreció como testigo. Pero nadie lo investigó en profundidad. Durante 5 largos años, vivió libre. Trabajaba, conducía por las mismas calles, servía medicamentos a los vecinos, mientras las familias de Abby y Libby sufrían en busca de respuestas. La detención se produce de forma discreta, sin previo aviso. El FBI, la policía estatal y la local colaboran en el arresto. El expediente es sellado. Durante semanas no se revela ningún detalle. Cuando finalmente se desclasifican los primeros documentos, el impacto es brutal. En el informe se menciona que Allen había utilizado un arma del tipo Sig Sauer, calibre 40, la misma munición encontrada en la escena del crimen. Los análisis balísticos indican que una vaina hallada cerca de los cuerpos coincide con el arma de Allen. Y no solo eso.
se descubre que Allen había impreso copias de los retratos robot del sospechoso y los tenía en su casa. Como si el asesino se obsesionara con su propia creación, como si admirara el personaje que él mismo ayudó a forjar. Pero aquí viene lo más escalofriante. El testimonio de un recluso asegura que Allen, en prisión, confesó los crímenes a otro preso. Describió detalles que nunca habían sido hechos públicos. Pero, ¿es esto una confesión real o un delirio producto de la presión? Los abogados defensores alegan que Allen ha sido víctima de un montaje. Dicen que la evidencia es circunstancial y, lo más polémico, insinúan la existencia de un culto satánico oculto detrás del crimen. Sí, lo que parecía un simple doble homicidio ahora se mezcla con teorías de rituales, manipulaciones y encubrimientos. La verdad empieza a escurrirse entre los dedos. Richard Allen está detenido, pero no ha sido declarado culpable. ¿Es el verdadero asesino o solo una pieza más en un rompecabezas diseñado para desquiciar? Cuando Richard Allen fue arrestado, muchos pensaron que el caso estaba resuelto. Pero lo que siguió fue un verdadero descenso a los infiernos de la duda y la conspiración. Noviembre de 2022. Allen comparece por primera vez ante el juez. El pueblo de Delphi se agolpa frente al tribunal. Las cámaras esperan un momento histórico, pero la corte ordena sellar todos los documentos. ¿Por qué tanto secretismo? Durante meses, los medios solo pueden especular, hasta que se filtra una bomba. Los abogados defensores de Allen aseguran que sus confesiones no son confiables. Dicen que ha sufrido un colapso mental en prisión, que está medicado y que fue presionado psicológicamente durante los interrogatorios. Pero lo más impactante llega en septiembre de 2023. La defensa presenta un documento oficial de más de 130 páginas. En él se expone una nueva teoría. Las niñas fueron víctimas de un sacrificio ritual, ejecutado por miembros de un culto ocultista que opera en Indiana y otros estados. Sí, has leído bien. Un culto satánico. Y no solo eso. El documento menciona nombres, describe simbología, lugares de reunión, fotografías, referencias a figuras públicas y a estructuras de poder locales. La defensa afirma que Allen no actuó solo, que fue manipulado o incluso obligado a participar en los asesinatos por estos grupos. Hablan de túneles bajo el bosque, de símbolos grabados en los árboles, de ceremonias oscuras realizadas en la zona del crimen. Los fiscales, por supuesto, niegan todo esto. Dicen que es una estrategia desesperada para desviar la atención, que Allen actuó solo, que el testimonio del recluso, sumado a la evidencia balística, es suficiente para condenarlo. Pero hay un problema.
Ninguno de los elementos presentados, ni las huellas, ni el ADN, ni las cámaras de vigilancia, conecta directamente a Allen con el momento exacto del doble homicidio. Y mientras los juristas debaten, las familias vuelven a revivir el dolor, porque todo se convierte en un circo mediático. Y en el centro, la verdad empieza a perderse. La jueza ordena un cambio de sede para el juicio. Se pide revisión psiquiátrica para Allen. Se debaten mociones para anular la confesión. Y mientras tanto, los días pasan. Y la sombra del puente sigue proyectándose sobre todo Delphi. ¿Fue un crimen satánico? ¿Una locura solitaria? ¿Una tapadera aún más grande? Nada está claro. Y lo más perturbador es que tal vez nunca lo esté. Delphi, hoy, el pequeño pueblo ha cambiado. Ya no es solo un rincón tranquilo de Indiana. Ahora es un símbolo, un lugar que vive con el eco constante de una pregunta: ¿por qué ellas? Desde 2017, cada 13 de febrero se realiza una vigilia. Familias, vecinos y forasteros se reúnen para encender velas sobre el Monon High Bridge, el mismo puente que las chicas cruzaron sin saber que jamás volverían. Los padres de Abby y Libby han alzado sus voces. No buscan venganza, solo quieren verdad. Y que nadie olvide sus nombres. Libby German, con solo 14 años, tuvo el coraje de sacar su teléfono y grabar a su agresor. Ese breve video, la voz grave diciendo "Down the Hill", se ha convertido en una pieza fundamental para la investigación y en un acto de valentía que aún emociona al país entero. Abby Williams, con 13 años, amaba la fotografía y el arte. Ambas eran inseparables, amigas hasta el final. En su honor, se ha creado un parque conmemorativo, Abby and Libby Memorial Park, un espacio con senderos, juegos y zonas verdes, un lugar que busca devolver algo de paz a una comunidad rota y que recuerda con cada paso que el amor puede sobrevivir incluso al horror. Pero aunque Delphi ha aprendido a vivir con la herida, nunca ha dejado de sangrar. El caso ha sido cubierto por todos los grandes medios. Ha generado miles de vídeos, podcasts, documentales. Ha creado una comunidad mundial de ciudadanos buscando justicia. Y ha puesto sobre la mesa los fallos de los sistemas judiciales, policiales y mediáticos. Porque lo cierto es que, más allá de un arresto, de un juicio o de una sentencia, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. La figura del Bridge Guy sigue viva en la memoria colectiva, como una sombra que camina entre nosotros, como un símbolo del mal que puede esconderse incluso en los lugares más tranquilos. Este fue el caso del doble homicidio de Abby y Libby. Una historia de coraje, de pérdida, pero también de comunidad, resistencia y esperanza. Esto fue Archivo Oculto. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los casos que el mundo
aún no ha podido cerrar. Nos escuchamos en el próximo expediente.